Bueno, y es acá donde comenzó todo. Bueno, no exactamente acá, sino en un lugar parecido a este, en la Magna Grecia, en la Grecia antigua. Ese lugar se llamaba el Ágora. El Ágora era el espacio abierto, era la plaza, era la tribuna, el lugar donde el pueblo griego se juntaba a discutir sus asuntos, donde empezaban a intercambiar opiniones respecto a la cosa pública, a lo que hoy nosotros llamaríamos la política. Y entonces es ahí en donde surge este arte, el arte de decir bien, el arte de hablar para persuadir al auditorio, es decir, el arte de la retórica o de la oratoria. Algunos epistemólogos, semiólogos y expertos en teoría de la comunicación afirman que siempre estamos comunicando, aun cuando creemos que no lo estamos haciendo. Es decir, nuestra gestualidad, nuestro modo de reaccionar frente a una noticia o algún acontecimiento o frente a la actitud de otro implican una comunicación. Es decir, que no es posible no comunicar. Y esta comunicación es una comunicación en contexto, es decir, estamos siempre comunicando en relación a nuestro entorno. Es decir, ese contexto que de alguna manera determina cómo se producen, de qué manera se estructuran y cómo se recepcionan los distintos tipos de mensaje. Aquí vamos a detenernos luego en un punto esencial que es el poder de los medios de comunicación y si esos medios de comunicación tienen o no una influencia y qué relaciones, ¿no?, de poder existen entre los medios y el pueblo, digamos, ¿no?, y el auditorio, podríamos decir. Entonces, la política griega, que es justamente el asunto más atinente a la naturaleza humana. Aristóteles dice que el hombre es un zoopoliticón, es decir, un animal político. ¿Y qué supone ser un animal político? Ser un hombre destinado por naturaleza, podríamos decir, a la organización de la cosa pública. En ese contexto, los griegos se preocupan muchísimo por desarrollar un arte, que es el arte de poder decir y convencer a los que nos están escuchando, elemental en la cuestión política, porque se juntaban en un lugar como esto a debatir posturas, a debatir modelos de resolución de problemas, y ganaba aquel que tenía, digamos, la capacidad de convencer al resto. Entonces aparecen tres elementos importantes: el orador, que es el que habla; el discurso, que es lo que dice este orador; y justamente como tercer elemento, el auditorio, los que escuchan, que están allí para ser conmovidos, decía Aristóteles, ¿no?, para ser persuadidos. En lugares como estos tienen una estructura que es la estructura justamente de los viejos teatros griegos, ¿no?, con escalinatas, todas mirando hacia un mismo lugar, que es el escenario. Y la tragedia griega tenía justamente como objetivo conmover al público que estaba allí. Siempre el acontecimiento era un acontecimiento trágico, por tanto lo que se buscaba era que el espectador se identificara con el drama, se identificara justamente con el dramatismo de este personaje y pudiera hacer un cambio de vida o pudiera reflexionar acerca de su vida. A eso los griegos le llamaron catarsis. Pero pareciera que esa catarsis o esa forma de justamente de conmover al público sea una forma, digamos, elaborada de la manipulación. Vamos a ver que la comunicación tiende en un principio justamente a establecer comunidad, no a manipular, ni a manipular a las personas, ni a manipular los argumentos para que las personas se sientan convencidas frente a lo que digo. Pero vamos a ver que esa, digamos, deformación se va a ir dando con el tiempo. A lo largo de este curso vamos a ir viendo algunos ejemplos de eso. Lo cierto es que comunicar proviene de una palabra que es communis, y communis tiene que ver con la comunidad, ¿no? Digamos, la comunidad es aquella unidad común, es aquel lugar en el que todos participamos en la cosa
pública sería en este caso, ¿no? En las cuestiones a resolver que tienen que ver con la polis, con la ciudad. Y ese concepto es inclusivo, no es excluyente. Es un concepto que de alguna manera incluye a todos, porque comunidad somos todos. Es decir, que comunicar implica siempre una comunidad de comunicación. Y allí aparecen los medios con el tiempo de comunicación, esos medios, digamos, masivos, que también se van a potenciar con la aparición del transporte público. Aparece una primer teoría, que es la teoría matemática de la comunicación, que es la teoría de Claude Shannon, que él dice que hay un emisor, es decir, alguien que transmite un mensaje, ¿no? Una señal, que puede ser la palabra misma, un canal por el cual circula ese mensaje, y luego un receptor, que es aquel que la decodifica, ¿no? Y de una manera un tanto vaga aparece la cuestión del medio, ¿no? El medio en el que se encuentran estos elementos de la comunicación. Su maestro, su profesor, Norbert Wiener, agrega una cuestión más, que es la cuestión del feedback, es decir, de lo que hoy nosotros diríamos la retroalimentación, que puede ser esa retroalimentación positiva o negativa. Es decir, el que recepciona, el receptor, no solamente es un receptor pasivo, sino además un receptor que posibilita una suerte de respuesta, ¿no? O de contestación. El sociólogo Erving Goffman agrega a estas teorías, a lo que conocemos como la teoría matemática de la comunicación, la posibilidad de que aparezcan allí algunas reglas, ¿no? Que llamaríamos reglas sociales o reglas contextuales, que son las que también condicionan el lenguaje. Un claro ejemplo de esto sería, no es igual hablar hoy que hace 50 años atrás, no utilizamos los mismos códigos, no hacemos los mismos chistes, por ejemplo. Hoy ha cambiado incluso la forma de hacer humor, y eso tiene que ver con el contexto. Ahora, a principios del siglo XX se da un fenómeno un tanto particular, y es la aparición de los medios masivos de comunicación gracias a la expansión del capitalismo, que, digamos, trajo algunas consecuencias que ahora las vamos a enumerar, y que produjo esta, digamos, condición masiva por medio de la cual muchos sujetos al mismo tiempo y en distintos lugares se podían comunicar o podían recibir noticias. Ahora acá aparece una pregunta fundamental, y es: ¿qué influencia tienen los medios de comunicación? Esos medios de comunicación masiva en la opinión pública, ¿generan opinión pública? ¿Representan los intereses de ese público o simplemente los imponen? Largas discusiones se han llevado a cabo para responder a este interrogante, pero lo cierto es que la sociedad de masas se caracterizó por esta expansión del capitalismo, la aparición de los grandes negocios y de las grandes tiendas, la posibilidad de comprar, el poder adquisitivo, la división del trabajo, obviamente los procesos de alfabetización masivo que permitieron a la gente tener acceso a la lectura de periódicos, de libros, a reunirse, a debatir ideas, la complejidad que adquieren las estructuras sociales, el desarrollo de los medios de transporte que posibilitaban estar en poco tiempo en distintos lugares, y por supuesto las innovaciones tecnológicas que a principios del siglo XX se dan a través fundamentalmente de la radio, luego en una segunda etapa de la televisión, y hoy podríamos mencionar nosotros las redes sociales, internet, la posibilidad de este mundo al que llamamos globalizado. Loswell, que fue un teórico de la segunda mitad del siglo XIX, establece una teoría que es la teoría de la aguja hipodérmica, es decir, la teoría de que los medios de comunicación inoculan, ¿no? Nos inyectan determinados tipos de intereses, de noticias, de debates, de ideas, y que el público, ese receptor del que hablamos al comienzo, es más bien pasivo, y entonces, digamos, tiene
o se supondría tiene muy poca capacidad reflexiva, crítica, de pensamiento y por tanto se siente fuertemente influenciado. Esa teoría ha sido descartada con el tiempo, pero algunos siguen sosteniendo que los medios de comunicación tienen demasiada influencia en la configuración o la conformación de la opinión pública. Dicho de otra manera, decimos, actuamos y sentimos según nos dicen que actuemos, digamos y sintamos, digamos, ¿no? Somos pensados por otros. Creemos que somos libres, que estamos informados, sin embargo, siempre estamos sometidos al poder de esta influencia. Algunos, y con esto termino porque como introducción creo que es suficiente, han dicho, bueno, pero ¿quién dice qué hay que informar? ¿Por qué hay que comunicarlo? ¿Mediante qué canales? ¿A quiénes? ¿Con qué efecto? Hay una gran, digamos, consideración, una mente superior, una suerte de conspiración o corporación que piensa por nosotros, o simplemente los sucesos se dan atravesados por intereses sectoriales, intereses o ambiciones financieras, y simplemente somos, digamos, testigos de eso, con la posibilidad y el resto de libertad para opinar, para decir, para criticar, es decir, para poner entre paréntesis. Bueno, este es un debate que va a permanecer en el aire, no lo quiero cerrar hoy porque me importa, digamos, presentarlo, y es el debate que nos va a acompañar a lo largo de toda la materia, sobre todo esta primera parte, pero fundamentalmente la posibilidad de ir desarrollando estrategias que nos permitan comunicarnos mejor y que nos permitan, digamos, adquirir algunas competencias en relación a eso. El arte de comunicar es un arte bastante complejo para todos los seres humanos. No hay personas que, digamos, se hayan diplomado y hayan aprendido suficientemente de qué manera y cómo comunicar. Creo que es un proceso complejo porque los seres humanos somos complejos y porque estamos atravesados por múltiples circunstancias. Como decía el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, es decir, ningún ser humano actúa de la misma manera y bajo la misma forma en circunstancias diversas, ¿no? Hay múltiples situaciones que se cuelan en nuestro hacer diario. Bueno, los animo a leer los apuntes y la propuesta de la clase y nos encontramos la próxima. Chao.